Esto es Compartiendo la Fe TV, radio, televisión. Declaro una bendición sobre ustedes. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia, no solamente de sus vidas, sino de cada uno de los suyos. Que la sobrenaturalidad de Dios sea evidente en sus vidas, en toda circunstancia en la que necesiten que Dios intervenga. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa. Y sí, el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor nos dirige siempre. Y tengo un consejo para ustedes, porque ha sido un consejo que Dios me ministró a mí particularmente. No dejemos pasar estas ventanas que el Señor nos abre. Yo sé que cada vez que la pastora dice, en este tiempo vamos a tratar el tema, por ejemplo, en este mes que hoy concluimos, de sobrenaturalidad. Hablar de la sobrenaturalidad de Dios. Yo sé que no fue algo que ella se inventó ni que le llegó a su mente estando haciendo otra cosa que no sea en la presencia del Señor. Entonces seamos sabios y aprovechemos esas ventanas de bendición. Es como una estación, es como cuando decimos es el periodo de mangos, por ejemplo. Esa estación donde vamos a cosechar esa fruta o vamos a cosechar guayaba, por poner un ejemplo con las frutas. Es una estación donde el Señor quiere que nosotros aprovechemos. Si nos está brindando, que aprendamos a vivir en la sobrenaturalidad que Él nos ofrece. No lo tomemos como un eslogan, no lo tomemos como el tema que pasó por este mes y ya se quedó ahí. No, es para nuestra edificación, es para nuestro crecimiento, es para nuestro caminar con el Señor, que el Señor pone ese tema, le da ese tema a la pastora, para que a su vez nos guíe con ese propósito. Toda la Biblia nos habla de sobrenaturalidad y lo vemos cuando las leyes de esta tierra, de este plano físico, fueron intervenidas por el poder de Dios y muchas veces ocurrió debido a un clamor desde la tierra, debido a un clamor que hicieron los hijos del Señor. Hoy, la buena noticia que les tengo para ustedes y para mi vida es que está vigente para nosotros hoy en día. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo de ayer, hoy, en nuestro presente. Solo tenemos que tener fe. El Señor nos dice en Mateo 21:22, es el versículo clave con que vamos hoy a estar hablando. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Algunas versiones, en vez de utilizar la palabra creer, utilizan la palabra fe. Todo lo que pidan en fe, lo recibirán. Hermanos y amigos, es por medio de la fe que se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios. Queremos que el poder de Dios toque las necesidades que tenemos, del tipo que sean, pero debemos tener fe. Debemos creer al Señor que Él puede hacerlo. Y que no solamente fue para los personajes de la Biblia o para otras personas que están con nosotros hoy. No, la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios se puede manifestar en tu vida y en la mía. No importa la situación que sea grande o sea pequeña. El Señor no le pone tamaño a nuestras necesidades. El Señor simplemente viene, acude a nuestro llamado. Cuando un corazón lleno de fe clama al Señor, el Señor responde. Eso lo dice la palabra, no se lo ha inventado ningún ser humano. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, con fe, lo recibiréis. Pero para entrar en esa dimensión, debe haber primero un arrepentimiento. Y no me refiero solamente al arrepentimiento por nuestros pecados, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, venir a los pies del Señor, darle nuestro corazón por completo, hacerlo dueño y Señor de nuestras vidas. Pero ya los que dimos ese paso, también tenemos que arrepentirnos. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? De nuestra manera de creer, de nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra mente. Tiene que haber una nueva forma de pensar y creer. Esa nueva forma nos va a llevar a tener fe. Esa fe que es el requisito fundamental
para poder ver lo milagroso de Dios afectando nuestras situaciones. Y hermanos, esta nueva forma de pensar nos hace ser conscientes por medio de la fe que nosotros tenemos una esencia espiritual. Dios es espíritu y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero esta esencia espiritual es la que nos permite tener una comunión constante con el Señor. De esta manera nosotros logramos ser sensibles a ese mundo invisible, a ese plano espiritual, donde el Señor nos da respuesta, donde el Señor manifiesta su voluntad para nuestras vidas y que solo tenemos que hacer un clamor con fe, hacer que ese diseño, ese propósito, esa respuesta de Dios se haga evidente en nuestras vidas. Todos tenemos clamores delante del Señor, todos tenemos una petición, tenemos necesidades. Queremos que el Señor intervenga en muchísimas situaciones de nuestra vida. Y es por medio de la fe, es por medio de ese poderoso, yo diría, un poderoso, ¿cómo diríamos? Ese recurso, esa arma tan poderosa que es la fe, ese requisito tan fundamental para nosotros poder creer en Dios. Porque si creemos, es por medio de la fe. Y si creemos que el Señor ha de responder a nuestras oraciones, es por medio de la fe. Solo tenemos que dejar de creer en lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos pueden entender que muchas cosas no pueden ser logradas, que no la podemos alcanzar, porque si nuestra capacidad o la capacidad de otra persona no lo puede lograr, nuestros ojos nos engañan, nuestros sentidos físicos nos engañan y nosotros nos desanimamos y dejamos de clamar al Padre. Perdemos toda esperanza porque creemos que no vamos a obtener respuesta. Pero esta nueva forma de pensar, este arrepentimiento que trae esa metanoia, esa nueva forma de creer en nosotros, va a permitir que nosotros, por medio de la fe, con fe, una fe firme, creamos que para el Señor todo es posible. Cuando pensamos de esa manera, nos abrimos al reino invisible, al mundo sobrenatural, donde todo es posible para Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios que siempre tiene una respuesta para nuestras vidas. Tenemos que dejar de creer con el alma, porque el alma, como dije, nos traiciona. Y Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si estamos esperando una respuesta con fe, debemos tener la convicción de que va a llegar, aunque no la veamos. Aunque pensemos en lo más profundo de nuestro corazón, puede abrirse un momentito la duda, pero inmediatamente la reprendemos. Aunque por un momento el enemigo nos quiera engañar y pensar, no, esa respuesta no va a llegar, Dios no lo va a hacer por ti, lo hizo por otros, pero tú no eres digno o digna de recibir esa respuesta. No, nosotros tenemos que creer siempre que sí, tenemos que tener esa convicción, esa certeza de que Dios lo puede hacer en nosotros. Y esto es decisión nuestra. Por más que yo le diga o que alguien más le pueda hablar de la fe, si nosotros no nos decidimos a hacer un cambio, si no nos decidimos a creerle al Señor, no lo vamos a alcanzar. No podemos seguir conformados a la manera que tienen muchos de pensar, de muchos creer que la sobrenaturalidad de Dios no se puede manifestar en todo. Aún en las cosas pequeñas, el Señor lo hace y quiere hacerlo. Esos que creen de esa manera, creen a través del alma. Y nuestra fe, esa fe que el Señor nos ha entregado, tiene que ser asentada en nuestro espíritu. Porque de esa manera lo que nosotros queremos ver, unido a nuestra fe, siempre y cuando sea en consonancia con la voluntad del Padre, esto se fusiona con nuestra alma para que se produzca la manifestación milagrosa en el reino visible. Y no lo creamos tan imposible, no lo creamos como que tenemos que ser perfectos para que eso pueda suceder en nosotros. No, sí tenemos que andar en obediencia porque de esa manera agradamos al Padre. Porque si le creemos para salvación, tenemos que creer también lo que dice su palabra en cuanto a nuestra forma de vivir, la manera en que tenemos que conducirnos. Pero sí, nosotros tenemos que aprender a creer que eso es posible para nosotros. No creer desde nuestra alma, sino permitir que lo que hay depositado en nuestro espíritu cambie la duda que pueda haber en nosotros. La duda,
cualquier emoción negativa que contrarreste el poder de Dios. Tenemos que aceptar que Dios lo puede hacer. Cuando esto sucede es porque hemos dejado de creer a través del alma y hemos creído a través del espíritu. Nos convertimos de esa manera en creyentes sobrenaturales. Creyentes que creemos en que Dios puede afectar las leyes físicas, puede cambiarlas a su voluntad para conveniencia de sus hijos. Sabemos que el alma está muy influenciada por nuestros sentidos físicos. Es por eso que necesitamos diariamente exponerla a la palabra de Dios. Que nuestra alma pueda captar lo que la palabra de Dios nos revela, nos enseña, nos muestra ese poder sobrenatural de Dios. Esto va a traer como resultado que nosotros nos vamos a llenar de confianza. Esa confianza que produce la fe. Confianza en nuestro Padre, en que Él no nos miente, en que su palabra es real, que su palabra es poder, que su palabra nos da esa seguridad, esa paz que nosotros necesitamos para poder seguir creyendo, esperando en el Señor, aunque la respuesta tarde, aunque no salga en el momento que nosotros esperamos verla, pero sí, a través de la palabra, cuando exponemos nuestra alma a la palabra, alma mía, como le decimos, alma mía, tú le tienes que adorar al Señor, tú tienes que creerle al Señor, también le tenemos que decir, porque Él siempre ha sido bueno, porque Él es el que nos ha bendecido siempre, el que nos ha llevado siempre de la mano, el que ha hecho por nosotros tantas cosas que a veces ni nos damos cuenta, no somos conscientes de tantas respuestas que el Señor ha traído a nuestra vida, porque Él sabe que nosotros hay fe, que nos hemos abandonado en Él, que le hemos creído, que hemos entregado nuestras vidas, nuestras circunstancias, para que Él obre de la mejor manera. Y siempre que el Señor obra, lo hace bien, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Cuando esto sucede, nuestro espíritu que está unido al Espíritu de Dios, fusionado con nuestra alma en una misma fe, siempre vamos a creer en lo sobrenatural. No importa cómo se presente la adversidad, nosotros siempre vamos a creer que ese poder sobrenatural de Dios está a nuestra disposición. Solo tenemos a veces que activarlo con una palabra. Solo tenemos que hacer un clamor al cielo, declarar una palabra donde fluya el poder de Dios y veremos que ese poder sobrenatural se va a manifestar en la circunstancia que sea, pero Dios siempre nos trae una respuesta, porque Dios diseñó nuestro espíritu de manera tal que recibiera sus instrucciones por medio de su Santo Espíritu. Nuestro espíritu se convierte en la fuente de fe y poder que Dios necesita aquí en la tierra. Esa fuente de fe y poder que vamos a resultar siendo unas vasijas llenas de su presencia y siendo canales del poder de Dios. Es que cuando demos una palabra de liberación, ese poder de Dios pueda fluir. Cuando oremos por un enfermo, el poder de Dios manifieste en esa vida su sobrenaturalidad. Hermanos, aprendamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y créanme que esto es un reto muy grande para nosotros, porque nuestra alma se cansa. Muchas situaciones que podamos estar pasando nos pueden traer una turbulencia que llegamos a debilitarnos y creer que el Señor no puede obrar. Ya el Señor siempre quiere hacerlo, ese poder siempre ha de manifestarse. Solamente tenemos que creerle al Señor. Cuando nosotros permitimos que esto suceda, que por medio de su Santo Espíritu seamos llenos, que esta vasija que somos nosotros se llene de ese gran poder de Dios, es cambiado todo sistema de creencia. Todo sistema basado en informaciones erróneas es cambiado. Desaparece la duda, desaparece el temor, desaparece el miedo, desaparece la debilidad y aprendemos a confiar en lo que Dios nos ha dicho. Empezamos a creer como Jesús creyó. Como Jesús estando aquí en la tierra tuvo que creerle al Padre. En su ministerio terrenal, Jesús dependió completamente del Padre, como dependemos tú y yo en este momento aquí en la tierra. Dependemos del Padre. Y cuando empezamos a creer como Jesús creyó, empezamos a tener la mente de Cristo. Y hablar de la mente de Cristo me dice a mí que Jesús nunca dudó al momento de pedirle al Padre que manifestara su poder. O podríamos pensar que Jesús, cuando llamó a Lázaro que saliera de la tumba,
se quedó dudando en que si Lázaro iba a salir o no iba a salir. Cuando oró por un enfermo, ¿podríamos creer que Jesús lo hizo con duda? Cuando levantó los paralíticos, cuando hizo cada milagro aquí en la tierra, ¿podemos pensar que Jesús iba dudando? No, no. Jesús iba seguro. ¿Y por qué iba seguro? Porque mantenía una comunión constante con el Padre, porque mantenía una comunión con el Padre que le daba esa seguridad, esa confianza. La mente de Jesús había sido transformada, preparada para creer en lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que estemos en esa condición para que podamos ser canales de su poder, para que podamos fluir con esa necesidad que impere en la vida de alguien o en nosotros. Pedimos al Señor con fe, en la mente de Cristo, el poder de Dios ha de manifestarse. ¿O vemos que Dios dejó a Jesús en vergüenza en algún momento? No. Jesús, como tenía comunión con el Padre, pedía conforme a la voluntad del Padre. El Señor declaraba una palabra conforme a lo que Dios podía hacer en esas personas. Igualmente, si mantenemos esa comunión, si nuestra mente es cambiada, si nosotros creemos en lo milagroso, si nosotros creemos en lo sobrenatural de Dios, el poder va a fluir a través de nosotros. Seremos canales de bendición como Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Cuando logramos tener esa comunión constante con el Señor se complace en nuestras vidas. Cuando estamos tratando, y digo tratando porque nos podemos equivocar, pero el solo hecho de tratar de agradar al Padre, eso complace al Padre. Y cuando nos equivocamos y pedimos perdón, inmediatamente nos levanta, inmediatamente nos perdona y nos dice, vuelve a caminar. Como cuando levantamos a nuestros hijos cuando están empezando a caminar y dan unos pasitos y se caen. Y a veces nos miran con sus ojitos pidiendo ayuda. Así, eso significa también cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón al Padre. El Padre inmediatamente nos levanta. Nosotros íbamos de inmediato a levantar a nuestros hijos para que sigan caminando. Así hace el Señor con nosotros. Nos sigue levantando, nos sigue perdonando para que podamos caminar en fe. Cuando nosotros tenemos esa comunión constante, también sucede algo, que todos esos ruidos que hay en nuestra alma se van a callar. Esos ruidos que no nos permiten escuchar la voz del Padre y creer en su poder, van a ser silenciados inmediatamente. Porque es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, es la comunión de Dios la que está llenando nuestro espíritu y la que va a guiar nuestra mente. Cuando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, que sabemos que son las que están en nuestra alma, de lo que está compuesta nuestra alma, entran en el orden divino. En ese orden, cuando nuestra alma se fusiona con nuestro espíritu en fe, creyendo como Jesús lo hizo, creyendo como niños, como el mismo Jesús nos dijo que quiere que creamos, que seamos como niños, que creamos en ese Padre sobrenatural que puede y quiere hacer lo milagroso en nuestras vidas. Cuando lo hacemos de esa manera, crean, hermanos, que vamos a vivir en una sobrenaturalidad constante. Nuestro diario vivir se va a convertir, en una sobrenaturalidad en todo, Pastora, que se unen en oración en la madrugada y el Señor manifiesta su poder, lo pueden ver a las pocas horas, inclusive en pocos instantes podemos ver cuando creemos al Padre, cuando nos levantamos creyendo en fe. El Señor manifiesta su poder porque es lo que Él quiere bendecirnos, Él quiere respondernos, Él quiere que nuestras necesidades del tipo que sean suplidas. ¿Y cuál es la mayor fuente? ¿Cuál es la mejor fuente para que nuestras necesidades sean suplidas si no es el poder de Dios? Vamos a vivir una vida sobrenatural porque el Señor nos la está ofreciendo, nos la ofreció desde que nos entregamos a Él. Pero en este momento, en este tiempo que Él ha señalado para eso, nos está recordando que podemos vivir en su sobrenaturalidad en todo momento, en todo instante. Aún aquí cuando yo estoy exponiendo esta palabra, yo estoy dependiendo del Señor. Y créanme, hermanos, que cuando vamos a exponer una palabra tenemos retos. Si yo les digo que en esta semana tuve momentos antes de ayer que me quebranté delante del Señor, porque estoy dependiendo por entero de un milagro de Dios. Y le dije, Señor, pero aumenta mi fe, activa mi fe, porque de qué manera, ¿cómo voy yo a exponer tu palabra hablando de sobrenaturalidad si yo estoy ahora mismo en el piso? Sí, porque ya el hombre me dijo que no se puede, mi corazón está compungido.
Estoy triste. Porque cuando tenemos una necesidad que sabemos que no podemos resolver, nos ponemos tristes, hermanos. Fue como que el mismo Espíritu Santo me habló y me dijo, pero no, es que yo te voy a infundir fuerzas. Es que te voy a dar más fe si lo necesitas para creer que mi poder puede hacer realidad lo que tú me estás pidiendo, lo que tú necesitas. Y es por eso que puedo hablar esta palabra hoy con convicción, que puedo creer en la sobrenaturalidad de Dios. Le he creído a Dios siempre en su poder manifiesto, en su poder que cambia, su poder que transforma, en su poder que suple, en su poder que me llena. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos y que no solo lo aprendamos, que no seamos oidores olvidadizos, que esto siempre lo pongamos en práctica, que nos pongamos un reto nosotros. Es como si tuviéramos una tarea. Señor, en este tiempo tú me estás llamando a que te crea en tu poder sobrenatural. Como otras veces, el mes pasado nos estaba llamando para que estuviéramos en su presencia, para que creamos que es posible caminar en su presencia. Otras veces la guía, el reto se llamó de otra manera, pero que siempre lo tomemos, que siempre aprovechemos esa estación donde Él quiere bendecirnos de esa manera, donde Él quiere infundir esa fe en nosotros, donde Él quiere enseñarnos, que nosotros lo tomemos como algo, como una disciplina. Voy a aprender a caminar en lo sobrenatural y que se convierta en una materia. Como siempre digo, una señora, en el tiempo que yo me entregué al Padre, que me dijo, esto es una universidad. La vida del cristiano es una universidad. Uno va tomando materias, pero uno nunca se gradúa hasta el momento que uno parte con el Señor. Igualmente, esta materia que nosotros estamos dando ahora, aprendiendo a vivir en lo sobrenatural, nosotros tenemos que aprenderlo. Nosotros tenemos que pasarle con buena nota al Señor. Lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo, nosotros tenemos que aprovecharlo, que no solamente quede en nuestro espíritu, sino que suba a nuestra mente, que invada nuestro corazón y lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Y no solamente aplicarlo, sino hablarle a otros también. Que no sea suficiente nuestro ejemplo, sino hablarle a los demás de que tenemos un Dios sobrenatural y si es posible dar testimonios para que su fe crezca, para que su mente pueda ser renovada así como ha sido la nuestra, para que haya un cambio de mentalidad que los lleve a creer no solo con el alma, no solo a través de sus sentidos físicos, sino también desde su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y para vivir en esa sobrenaturalidad constante, el Señor nos ha entregado varias disciplinas que hemos hablado. Aquí se enseña mucho de eso. El Señor siempre nos da esas directrices para que nosotros caminemos siempre con Él, conforme a su voluntad, para que vayamos de su mano siempre. El Señor nos ha hablado de la oración, de la alabanza, del estudio de la palabra, del ayuno. Todas esas disciplinas son sumamente imprescindibles, son indispensables para que nosotros podamos crecer, para ser edificados y para que podamos vivir esa vida sobrenatural. Fíjense, son los recursos que el Señor nos ha entregado para esta materia en específico. Tenemos que orar al Padre siempre. Tenemos que estudiar su palabra para que nuestra alma crea, para que nuestra alma vea que sí, para que se convenza, para que vea a través de las demostraciones de fe que sí, que en Dios es posible, que el Señor lo puede hacer. Pero también tenemos que ayunar. No nos podemos descuidar de esa disciplina, de ese recurso tan poderoso que el Señor nos ha entregado. Porque es el ayuno el que abre nuestros sentidos espirituales. Es el ayuno el que doblega nuestra alma. Y pongámonos a pensar si no nos sucede en un tiempo de ayuno, cuando vamos con la condición correcta delante del Señor, con el sentido correcto delante del Señor. Díganme si a través del tiempo de ayunos prolongados, porque yo creo que no sería el mismo efecto si ayunamos un día y seguimos al otro día caminando como si nada, no. Es cuando decidimos apartar un tiempo prudente para estar con el Señor en ayuno, negando los apetitos de nuestra alma, que no es fácil, no es fácil, porque no solamente se trata de la comida, son muchas cosas que nosotros dejamos de lado en un tiempo de ayuno. Tú te tienes que someter, tú tienes que acallar tus deseos, tu voluntad, todo lo que tú tienes como prioridad, porque es mi espíritu el que quiere llenarse del Santo Espíritu de Dios. Y díganme, hermanos, si cuando pasamos ese tiempo con el Señor no salimos diferente.
Podemos experimentar que se nos hace más fácil perdonar, que preferimos mantener una atmósfera de gloria a nuestro alrededor, porque ese tiempo que pasamos en comunión con el Padre, en la presencia de Él, recibiendo de Él, nos hace valorar aún más lo que su amor puede hacer en nosotros. Y no queremos dañarlo, queremos que eso continúe siempre, pero por medio del ayuno nosotros podemos lograrlo. Podemos someter nuestra alma y hacer que se convierta a la manera de Dios. Porque el mundo invisible no lo podemos captar con nuestros sentidos físicos. Nos ayuda en ese cambio poderoso. Nos ayuda a entrar en esa dimensión de Dios, en esa dimensión sobrenatural que Dios nos ofrece, que está preparada para nosotros desde antes de nosotros existir. Esa dimensión sobrenatural ya el Señor la había diseñado para nosotros. Así como Jesús, desde su ministerio terrenal, nosotros vemos que Jesús se sometió a un tiempo de ayuno y se apartó por completo. Fueron 40 días en la presencia del Señor. Esto nos dice muchas cosas. Si Jesús, sin pecado, que no tenía los problemas que nosotros tenemos hoy en nuestra alma, si Jesús tuvo que hacerlo, y cuando salió de esos 40 días, empezó su ministerio terrenal, empezó a orar por los enfermos, empezó a manifestar el poder de Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que urgentemente nosotros necesitamos hacerlo. El ayuno nos sensibiliza y nos acerca más al Padre. Por medio del ayuno, el Señor deposita más y más de su esencia en nuestro espíritu. Más y más de Él en esta vasija que Él quiere que sea de honra y de gloria. Esta vasija que es para darle todo el honor a Él por siempre. Que seamos canales de bendición por donde quiera que nosotros estemos. Que nos movamos en la dimensión de lo sobrenatural, de lo imposible, donde ese poder de Dios, ese poder del Altísimo, fluye a través de nuestras vidas. Tomemos muy en serio cada consejo que el Señor nos da, cada llamado. Si el Señor nos manda a vivir en lo sobrenatural y tenemos que hacer uso de esas disciplinas, hagámoslo. Seamos obedientes, porque todos queremos tener una vida victoriosa. Todos queremos agradar al Padre. Todos queremos que nuestras oraciones sean escuchadas y queremos que cuando vemos a alguien en necesidad podamos intervenir a su favor y que el Señor se glorifique a través de nosotros. Para su gloria, porque nuestro deseo es que muchos conozcan, al igual que nosotros, que Dios es bueno, que el poder sobrenatural de Dios puede tocarles, puede cambiarles, porque cuán agradecidos y cuán felices nos sentimos cuando tenemos una necesidad y es escuchada por el Padre, cuando tenemos una enfermedad y el Señor nos sana, cuando tenemos una urgencia y vemos la respuesta de Dios. Así queremos que otros lleguen a conocer al Padre y puedan ver ese poder de Él manifiesto en sus vidas, que puedan vivir esa sobrenaturalidad de Dios, porque ya es suficiente con los ataques y con todos los inconvenientes que vivimos a diario. Todo lo que el enemigo levanta a diario para confundirnos, todas las tentaciones, todas las acechanzas del enemigo, ya es suficiente con eso. Nosotros necesitamos cultivar esa relación con el Padre para que su poder, para que su esencia siempre esté presente en nuestras vidas, para que por medio de esa comunión con el Padre, así como la tuvo Jesús, así como el Señor Jesús nos enseñó a tenerla con el Padre, para que esa comunión nos lleve a grandes niveles de fe y su poder siempre sea manifiesto en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, pero que nosotros estemos dispuestos, que seamos siempre prestos para seguir las disciplinas, el llamado, las ordenanzas que el Señor nos da, para que su poder se manifieste en nuestras vidas y haga el cambio que Él quiere hacer en nuestra alma, para que no sea nuestra alma la que nos dirija, para que aprendamos a creer no solo desde nuestro espíritu, sino que nuestra alma se fusione, que nuestros sentidos físicos no nos engañen, que nuestra alma unida a nuestro espíritu pueda siempre quererle a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que fue el de ayer, hoy y por los siglos de los será siempre fiel. El mismo Dios de ayer es hoy en nuestro presente, en nuestro futuro,
ese mismo Dios quiere manifestar su poder y su gloria, porque le amamos y Él nos ama. Que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude a que estas palabras queden grabadas en su mente, en su corazón, y que la podamos poner en práctica. Yo necesito ponerla en práctica, porque cada día necesito de Dios, porque cada día necesito ver su poder manifestado en mi vida, porque cada día dependo de Él, porque sola no puedo. No tengo la fuerza, no tengo la fortaleza, la sabiduría, la capacidad necesaria, a menos que Él la imparta en mi vida. Por eso necesito a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes también necesitan su poder, que cada uno de ustedes necesita que cada día el Señor manifieste su gloria sobre sus vidas, que podamos ser cristianos victoriosos, porque el Señor nos entrega victoria a través de nuestra fe, a través de nuestra entrega, por su poder sobrenatural. Que el Señor les bendiga de manera especial y que el Señor siga obrando en sus vidas con su poder sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén.